Quiero que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según Marcos. Capítulo 4. Marcos capítulo 4. Vamos a leer los versículos 10 al 13. Luego vamos a leer del verso 21 al 25. Lo otro lo voy a comentar porque son relatos conocidos y vamos a trabajar y a pensar y a reflexionar sobre esta porción de la palabra. ¿Lo tiene ya Marcos 4:10? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Les digo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Verso 21. También les dijo: ¿acaso se cae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: miren lo que oís, porque con la medida con que medís os serán medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque el que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Como cada vez, Señor, que la compartimos, que tratamos de comunicarla, Señor, a este auditorio, a estos nuestros amigos y amigas, hermanos en Cristo, siempre, Señor, te pedimos el auxilio de tu Espíritu Santo, tu ayuda para comunicar esta palabra. Señor, ayúdame en esta oportunidad otra vez, Señor, porque aun cuando yo he puesto mi mejor esfuerzo en tratar de comprender esto y arrojar un poco de luz sobre estos textos, Señor, lo que realmente necesitamos es de que tu Espíritu Santo comunique esta palabra a cada corazón, a cada mente, a cada persona aquí en esta sala. Señor, háblanos por medio de tu palabra. Permite, Dios mío, que quienes hoy pongan atención a esta palabra, Señor, esta palabra haga vida en sus corazones y puedan irse bendecidos por medio de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El sistema de claves, el lenguaje oculto, el lenguaje estratégico es una invención muy antigua del hombre. La idea esta de crear códigos de comunicación surge especialmente de la necesidad que existía en los países, sobre todo, que enfrentaban guerras. Desde el sistema Morse hasta código Navajo, fueron sistemas de comunicaciones ocultas que se crearon para las avanzadas militares, las estrategias de invasión militar en periodos de guerra. Te comento esto porque entendiendo eso probablemente podamos entender un poco acerca de la forma en que Marcos nos plantea aquí algunas cosas de los discursos de Jesús. Estos pasajes son relativamente complejos, no es fácil de entenderlos y he elegido
estos sermones de este mes, justamente a partir del sermón pasado, de poder arrojar un poco de luz acerca de algunos pasajes un poco difíciles del Nuevo Testamento. Este es uno de ellos, especialmente porque aquí nos encontramos con un par de frases que hablan acerca de que Jesús les hablaba a los de afuera en parábolas para que no entendieran, para que no vieran, para que no percibieran y para que no se salvaran. Entonces, cuando uno lee eso, resulta extraño que Jesús, si había venido a salvar, que no quisiera salvar. Bueno, lo que pasa es que para poder entender estos pasajes que son un poco raros en su lenguaje, necesitamos situarnos en la vida de Jesús y en lo que está pasando alrededor de él. Solo así vamos a ser capaces de comprender el texto. Aquí tenemos tres dichos o símiles o parábolas usadas por Jesús con un lenguaje muy curioso, un poco encubierto. Es como que Jesús estuviera hablando en clave. Y en el fondo eso es. Jesús está hablando en clave. Y está hablando en clave porque ha comenzado su ministerio, su vida pública. Jesús ha comenzado su trabajo de comenzar a predicar acerca del reino de Dios. Pero el mensaje que trae Jesús es un mensaje crítico. Es un mensaje potente, es un mensaje que impacta a la sociedad de su época. Alrededor de Jesús, la sociedad que vivía en ese entonces era una sociedad que estaba sumida en la religiosidad. Israel era un pueblo ultra religioso, pero una religiosidad que no había dado frutos, una religiosidad que no bendecía el corazón del ser humano, una religiosidad que se había vuelto exclusiva y por lo tanto excluyente. No todo el mundo podía venir a la presencia de Dios. En tiempos de Jesús, los pocos, los enfermos, los ciegos, los leprosos, los marginados, los que habían tenido algún problema social, habían sido juzgados por alguna causa, no tenían derecho a entrar al templo. Una persona lisiada, minusválida, lo único que podía optar era estar sentado en los caminos que conducían al templo judío para recibir alguna limosna. De hecho, la sociedad judía identificaba con algún objeto especial a quienes tenían problemas de salud serios. Los leprosos usaban una campanilla, porque como la lepra se pegaba, entonces los leprosos andaban a las afueras de la ciudad, ni siquiera en el centro, en la periferia. Cuando alguien venía hacia ellos tocaban su campanilla para que la gente no se les acercara y se contagiara. Y eso era ordenanza de la religión judía. Los ciegos generalmente se les colocaba una capa de un color muy notorio, rojo o algún color que llamara la atención, para que la gente supiera que ese era un ciego. De hecho, ellos ponían su capa, y hay relatos en los evangelios que demuestran que ellos colocaban su capa en el camino para que la gente les tirara monedas, les diera limosnas. Todos, de alguna manera, los marginados estaban identificados. Muchas gracias. Estaban identificados. Era una sociedad marginadora, una religión excluyente, una religión que no era capaz de dar fruto, de bendecir, de poder ayudar al ser humano. Ese era el ambiente. Cuando aparece Jesús, Jesús trae bendición. Cuando aparece Jesús en escena, Jesús multiplica panes para el hambriento. Le dice al ciego que sus ojos son abiertos. ¿Recuerda el ciego cuando Jesús va a la ciudad de Jericó y el ciego le grita: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y lo hacen callar. Eso era muy propio de la conciencia religiosa del judío. Cállate, le dice. Él no te va a atender, el maestro está ocupado. Jesús dice: ¿quién es el que ha gritado? Tráiganlo. ¿Qué deseas que te haga? Entonces dice que abrió sus ojos para que él pudiera ver.
el contraste, el impacto, el choque entre la persona de Jesús y su gran misericordia chocaba potentemente con la religiosidad vacía, hueca, sin sentido de la población judía de ese entonces. Recuerde que este Jesús es el que toca el féretro, el ataúd de un joven muerto, mientras su madre viuda. Pongámonos en el escenario. Una viuda judía en tiempos de Jesús, siglo I, significaba una mujer que iba a morir de hambre, que estaba condenada a morir en la marginación y en la entera indefensión. No tenía protección social, no tenía protección económica. Una mujer viuda que tenía un solo hijo que se moría, lo perdía todo. Le quedaba una alternativa: hacerse esclava de alguna casa de un hombre rico para poder vivir los últimos años de su vida con algo de comida. Esa era la realidad de Palestina. Y entonces Jesús se acerca y se relata que tocó el féretro y le dijo a ese hijo: levántate, vuelve a la vida. Y dice que se lo entregó a su madre. Eso chocaba con la religiosidad de ese tiempo. Entonces, cuando Marcos nos presenta el Evangelio, Marcos está presentando a un Jesús que necesita de alguna manera autoprotegerse. Y esto es clave para poder entender sobre todo el Evangelio de Marcos. Marcos habla del reino y de un reino que tiene un rey, pero un rey que está encubierto, un rey camuflado, diríamos hoy día en nuestro lenguaje, un rey que está tratando de pasar piola, un rey que multiplica panes, que levanta a muertos, que sana a leprosos, que abre los ojos de los ciegos. Pero cuando le preguntan: ¿tú eres?, él dice: no digan a nadie lo que han visto ni oído. Un rey que retiene a su propia gente, le dice: no cuenten de los milagros, no hablen de mí, no le digan a nadie, no cuenten lo que ha pasado ni lo que han visto. Él está tratando de pasar encubierto. ¿Por qué está tratando de pasar encubierto? Porque lo buscan para matarlo. Desde el primer año, hermano, del ministerio de Jesús, la gente acomodada de la sociedad de Palestina y los religiosos de su época quieren matarlo. Porque el Evangelio del Reino justamente choca con la injusticia social. Porque el Evangelio que predica Jesús justamente choca con la religiosidad. Jesús es el que recibe a la ramera y la perdona. Eso jamás un fariseo, jamás un saduceo, jamás un sacerdote, un escriba de Israel aceptaría. Jesús come en la casa del publicano. El enano ese, ¿no? El saqueo, que había sido cobrador de impuestos, empleado del Imperio Romano, ¿no? Un traidor. Más encima defectuoso porque era enano. Y lo dice la Biblia, dice que era enano. Y eso es un defecto para un judío. Y por lo tanto tiene que ser marginado de la religión. Porque se supone que Dios no está con él. Y para demostrarle de que valía la pena, entonces se puso a rasguñar de los intereses que cobraba, ¿cierto? Y se hizo rico. Y se hizo respetable por su riqueza. Pero le entró curiosidad por saber de este Jesús. Y se encontraron y Jesús le dice: hoy yo voy a tu casa, Saqueo. Yendo por el camino, la gente le empezó a gritar cosas: ladrón, sinvergüenza, traidor. Pero este encuentro de este hombre con Jesús lo hace cambiar su mentalidad, su forma de ser. Esto es Jesús. Esto es el mensaje. Pero tiene que ser encubierto, porque hay gente que quiere matarlo. Tiene que ser en clave, tiene que ser en código navajo. Código navajo fue uno de los códigos usados de una de las etnias de los Estados Unidos, indígenas. Y los soldados americanos aprendían el lenguaje indígena para poder actuar en la guerra. Y cuando necesitaban comunicarse delante de otros, se comunicaban en el lenguaje navajo para poder estar en... Eso es lo que hace Jesús. Entonces, Marcos lo pone en el escenario a Jesús. Marcos lo presenta a Jesús, el predicador. Pero ¿cómo lo presenta?
como un sembrador. Fíjese que cuando uno examina la forma en que Marcos presenta el Evangelio, se da cuenta que este Jesús del que estamos hablando es el Jesús que ha negado a su familia. Capítulo anterior. Cuando le dicen, Señor, allá afuera está tu madre y tus hermanas, porque tenía hermanas Jesús, mi hermano también. Tus hermanas y tus hermanos están allá afuera junto con tu mamá. Y Jesús le dice, no, esa no es mi familia. Mi familia son los que están aquí. Así Marcos presenta a este Jesús. Así Marcos introduce a Jesús en este escenario de la predicación. ¿Cómo qué? Como un sembrador. Así que yo quisiera primero, para que podamos entender esto, hermano, ponerlo en contexto. Jesús aparece según Marcos como un sembrador. Un sembrador que ha salido al campo a tirar la semilla. Para poder comprender estos dichos parabólicos es necesario entender el marco general, hermanos, del discurso. Y el marco general del discurso es la primera parábola, Jesús el sembrador, que la tienen ustedes ahí en el capítulo 4. Jesús salió a sembrar. Yo no quiero que siga la lectura para que esto no se vuelva muy tedioso, pero quisiera comentarle que esta parábola es una parábola que Jesús enseña. Jesús enseña acerca de un sembrador que sale a tirar la semilla. No había tecnología, ni tractores, ni esas cosas, hermano. Los sembradores andaban con un saco amarrado en la cintura. Y lo tomaban de un extremo y ahí ponían la semilla y tomaban un puñado de semilla y la tiraban en el campo. Entonces el viento a veces llevaba la semilla. Y dice que algo de la semilla caía en el camino y el camino estaba tan endurecido que la semilla no lograba germinar y venían las aves y se la comían. Pero también en esta parábola dice que otra semilla cayó en pedregales. Probablemente para nuestra mentalidad sea un poco difícil también entender esta figura, porque nosotros conocemos el campo, por ejemplo, del sur. ¿Cuántos conocen el sur de nuestro país? Bueno, el campo ahí hay tierra, ahí pasan, no sé, hasta una bala, usted hace un hoyo y entierra algo y sale. Pero en Palestina no. Palestina es una zona rocosa y no es que hayan piedras, sino que lo que hay son capas de piedra, que alguna vez seguramente fue lava volcánica, muy plana, y sobre ella se forma una capa de tierra con el viento. Y en esa tierra, hermano, también cae semilla. Brota, porque hay tierra, pero abajo está la piedra, entonces la raíz no puede profundizar, no puede penetrar la piedra. Entonces esa plantita nace, viene el sol, calienta la superficie de la piedra y se quema y muere. Dice que también hay una tercera tierra. Interesante el término griego que usa el texto aquí, porque usa la palabra anansos en griego, que significa lugar donde crecen hierbas con espinas. No el árbol este del espino, sino que hierbas espinosas, cardos. Y dice que ahí también caía semilla, y que esa semilla crecía, igual que la hierba, podía crecer, pero la mala hierba la ahogaba, le quitaba fuerza, y esa semilla nunca llegaba a dar fruto. Aparecía, crecía, era verde, se veía bonita, pero nunca llegaba a dar fruto. Pero dice esta palabra también que hay una cuarta tierra. Y dice que esta cuarta tierra era receptiva a la semilla y que iba a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Esa es la historia de la primera parte. Hay otra parábola también en el relato, la parábola del crecimiento de la semilla. Y quiero hacer los comentarios de esto porque esto les va a ayudar a entender luego los dichos que hay aquí, tan raros. Esta segunda parábola del crecimiento de la semilla cuenta la historia también del campo, donde dice que el agricultor va, tira la semilla cae en la tierra, el agricultor va, duerme, se levanta, el otro día duerme, se levanta, duerme, y sin darse cuenta, la semilla ha brotado y el campo está lleno.
Esta parábola Jesús quería enseñar de que el ser humano no tenía ninguna incidencia en el establecimiento del reino de Dios. Que una vez que este reino fuera sembrado, recuerden que les dije que el escenario era hostil, había mucha hostilidad contra Jesús, había mucha oposición. Jesús a sus seguidores, a los que le están escuchando, les cuenta la historia de un sembrador, que es la historia de sí mismo, porque es él que siembra la semilla del reino. Y luego les cuenta que esta semilla nace y crece sin que nadie tenga cómo intervenir. De alguna manera Jesús le estaba diciendo a su auditorio que una vez que esta semilla fuera sembrada en esos corazones receptivos, en esos que deseaban la semilla, esta semilla iba a germinar sin lugar a duda y iba a dar fruto sin lugar a duda. Luego le cuenta una tercera parábola. La semilla más pequeña de las hortalizas, la semilla de mostaza, la más pequeñita, pero dice Jesús que cuando es sembrada, crece y se transforma en un árbol. Y con esta parábola le está diciendo a su auditorio que cuando el reino de Dios germina en el corazón de un ser humano, esto se vuelve grande. Y que lo que comenzó con la historia de un sembrador llamado Jesús, en el futuro se convertiría en la historia del cristianismo, en la historia de la iglesia. Eso es lo que Jesús está contando en estas tres parábolas. Pero entre medio de esto están justamente estas unidades literarias, estos dichos un poco curiosos, un poco extraños, por decir lo menos. Así que me gustaría hoy día pedirles un poco de atención a ustedes para predicar acerca de estos tres dichos parabólicos o estos símiles que son un poco confusos, arrojar un poco de luz en esto para que podamos entender el propósito que tiene la predicación del Evangelio de Dios. La primera unidad que va del verso 10 al verso 13. Esta primera unidad, hermanos, en la que Jesús les habla acerca del misterio del reino. Un misterio aquí, hermano, la palabra misterio aquí tiene que ser entendida como una verdad, un propósito, algo que Dios ya tiene establecido, algo que Dios ya tiene planeado hacer, pero que solo está esperando el momento preciso para realizar. En ese sentido debe entenderse la palabra misterio, no como algo oculto, no como algo que hay que tratar de buscar de manera mística, no. La palabra misterio aquí tiene que ver con algo que Dios tiene establecido. Y que cuando el tiempo ya se diera, cuando fuera el momento, Él lo iba a revelar. Entonces, cuando Jesús está hablando del misterio del reino, Él lo que está diciendo es de que Dios había planificado, Dios había establecido el reino en su propósito. Y que ahora había llegado el momento de saber acerca de este reino. Dice que los que estaban cerca de él, después que él contó estas parábolas, le preguntaron qué significaba. Y él les dice: a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. Pero a los de afuera, con palabras, para que viendo no vean y escuchando no entiendan. Lo primero que quisiera mencionar aquí es que este pasaje, hermano, tiene dos contextos, que tienen el mismo sentido, pero son dos contextos muy distintos y separados por más de 800 años. Así que eso hace un poco difícil entender el pasaje. Lo primero, el primer contexto, Jesús hablando con su auditorio. Jesús les está diciendo a las personas, a estos que han venido a preguntarle, mire, todo esto comienza en el mar de Galilea y comienza con Jesús sentado en una barca que pide prestada, porque hay una multitud tan grande que lo apretan a Jesús. Entonces, para alejarse un poco de la gente, se sube a una barca prestada y desde la barca comienza a enseñar todo esto que hemos leído ahora. Y entonces Jesús le comienza a enseñar acerca del reino y le dice que los que escuchan con atención, la primera palabra, los que escuchan con atención, los que escuchan sin prejuicios,
Los que escuchan sin aferrarse a sus ideas religiosas, los que escuchan sin aferrarse a sus ideas sociales, morales, a sus prejuicios acerca de la fe, los que escuchan con un corazón abierto y sincero, se convierten en buena tierra. Y entonces la semilla allí puede germinar, crecer y dar fruto. ¿Y esos quiénes son? Los que han venido a preguntar. Estos que aparte le dice el Señor, dinos, ¿qué significa esta palabra? Bueno, le dice Jesús, significa que el misterio del reino ha comenzado a revelarse. Y me parece extraño, dice Jesús, porque si ustedes no comprenden esta parábola, ¿cómo entenderán las que vienen? De alguna manera Jesús en clave les está diciendo, ustedes que están ávidos por conocerme, ustedes que están deseosos por explicaciones, ustedes que no pertenecen ni al grupo religioso, ni al grupo social, ni a la gente acomodada, ustedes que tienen necesidad, que han sido capaces de reconocer la necesidad del alma, ustedes que han venido a mí, son las personas a las que se les va a revelar el reino de Dios. Esa es la idea de esta parábola. Para los de afuera, y cuando habla de los de afuera, ¿de quiénes se está hablando? De los religiosos, de los acomodados socialmente, de los que rechazan a este maestro que enseña desde una barca prestada, a este nazareno, al hijo del carpintero. A esos les es escondida. Mire, el segundo contexto de esta parábola se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías. Porque cuando Dios habló con el profeta Isaías, busque mientras tanto Isaías capítulo 6, que es lo que ayude a nuestra vida ahí, a encontrar Isaías. Isaías capítulo 6. Jehová habló con el profeta Isaías y le dice, ve y dile al pueblo de Israel que cambie su conducta, que ablande su corazón, que cambie su camino, que se arrepienta, y yo les voy a dar libertad, les voy a traer paz. Capítulo 6, verso 13 de Isaías. Perdón, 9, 6, 9. Capítulo 6, versículo 9. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ven por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cierra sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Estas son las palabras que está usando Jesús ahora. ¿Por qué hablo? Dice Jesús, y le explica a sus seguidores, les explica. Sus seguidores quieren saber por qué habla en parábola. Yo le dice, yo les voy a explicar por qué hablo en parábola. Porque hay gente que nunca ablanda su corazón. Porque hay gente que siempre vive aferrada a la religión. Porque hay gente que siempre vive aferrada a sus prejuicios. Porque hay gente que no quiere dar el paso y aceptarme como Mesías. Recuerden que Jesús tenía oposición, había gente que quería matar. Ellos eran estos de afuera que tenían endurecido su corazón y que no querían escuchar. Pero a ustedes se les revela. Miren qué interesante. La misma parábola que servía para ocultar el mensaje a aquellos que eran duros, esa misma parábola se convertía en el mensaje más puro y más salvador que podía existir en ese momento. ¿Para quiénes? Para quienes tenían deseo de escuchar este mensaje, para quienes tenían esperanza en la llegada de un Mesías. Entonces, la idea de Jesús aquí es decirle que para ellos es este misterio del reino. Estos que ablandaron su corazón eran los iniciados. Interesante la figura que toma aquí el relato, porque está hablando acerca de
misterio también en el sentido de la cultura griega. La cultura griega clásica tenía justamente en sus prácticas religiosas una cosa que se llamaba la iniciación del misterio, que todavía lo usan en el lenguaje de algunas pseudo-filosofías religiosas que han aparecido en nuestro país. Esta cosa del ser iniciado, del iniciarse en cultos como la tauromaquia, el culto a Bacón y otros cultos griegos, tenían que practicarse la iniciación. ¿Y qué era la iniciación? La iniciación era una representación teatral, era como una pequeña obra de teatro, donde la persona que quería entrar en esta religión después de recibir instrucción, tenía que representar a su Dios, al Dios que quería servir, que podía ser Bacón o cualquier otro Dios, o ser Zeus, cualquier otro Dios griego. Tenía que representarlo en una obra de teatro, y luego tenía que beber de algún licor, vino, qué sé yo, cierto, en representación de un pacto con ese Dios. Y entonces se convertía en un iniciado, en alguien que pertenecía al círculo de ese Dios. Eso era la práctica del misterio en la cultura griega. Esa misma figura está usando el lenguaje de Jesús. Les está diciendo a los que vinieron a preguntarle, ustedes han sido iniciados en el misterio del reino. Ustedes han aceptado este pacto entre mi mensaje y ustedes. Ustedes han recibido esta palabra. Son iniciados. La segunda unidad a la que me quisiera referir, hermanos, es a la que está en el verso 21. Una lámpara puesta en alto hace que todas las cosas salgan a la luz. ¿De quién estará hablando aquí? También les digo, ¿acaso se trae la luz, luxnos en griego? Nosotros hoy día diríamos la linterna, el LED. Ellos usaban la palabra luxnos, que era una pequeña vasija que tenía una tapa con dos perforaciones para que circulara el aire, y eso tenía generalmente aceite de oliva o otro tipo de aceite de otra planta, y la encendían. Y el vapor de ese aceite al calentarse hacía que la luz aumentara. Y igual que la LED, un ratito está encendida y empiezan a iluminar más. Bueno, esa lámpara, a la medida que ese aceite se calentaba, subía la luz, aumentaba. Y aquí, en estos dichos o en este símil, Jesús dice, nadie trae una luz para meterla debajo de un cajón. La palabra almud tiene que ver, hermanos, con una medida que se usaba en los tiempos de Jesús en Palestina para calcular el peso del grano, el trigo, el arroz, los porotos. Era una caja de madera que era una medida. En Chile también se usó en el campo por muchos años, hasta principios del siglo XIX, el decalitro se llamaba, era una medida, estaba considerada legal en Chile. El decalitro, y se usaba para medir el carbón. La gente que compraba carbón la compraba por decalitro. Un decalitro de carbón todavía en algunas partes del sur se usa. Era un cajón donde echaban una medida, raza, y eso ya era un decalitro, era una medida. Kilo, no sé, 1,5 kilos, qué sé yo, decalitro. Bueno, el almud era una caja. Y Jesús dice, nadie trae una luz, que por lo demás se espera que con el calorcito vaya aumentando, nadie la trae para ponerla debajo de una cama. Tampoco nadie trae la luz para ponerla debajo de la colchoneta en que se acuesta. No había camas con patas, hermano, en el tiempo de Jesús. No habían estas marquesas que compramos ahora en el retail, ¿cierto? No eran con patitas. Era una colchoneta, generalmente de lana de oveja, con una tela en el suelo. Entonces Jesús les dice, nadie pone una lámpara debajo de esta colchoneta, porque lo más que va a provocar un incendio, se va a ahogar la lámpara y se va a matar. Una luz, dice Jesús, se pone ¿dónde? Según el relato. En la luxnia, en griego, se pone en una parte alta. Luxnia era siempre un lugar que se dejaba en la construcción de las casas. Generalmente era una piedra
piedra se construían las casas en Palestina y quedaba una piedra sobresalida, generalmente en la sala principal de la casa. Esa era la lumia, y sobre esa piedra se colocaba la lámpara, porque al estar en alto iluminaba toda la sala. Esa era la lumina, era un lugar alto, una viga, un lugar alto para que la luz abarcara toda la habitación. Nadie dice que Jesús pone una luz para esconderla. La luz se pone en la lumia, en la parte alta, para que ilumine. Y cuando la luz se puesta en la parte alta, entonces todo es revelado. ¿De qué está hablando Jesús? Estaba diciendo a sus opositores: ahora ustedes me amenazan, pero cuando yo suba a la parte más alta, a la cruz, hablando de sí mismo, de pasar. Jesús aquí está diciendo: cuando yo suba a la cruz, entonces todo esto saldrá a la luz y ustedes sabrán quién soy. Por eso la amenaza es un hebreísmo el que aparece ahí. El que tenga oídos para oír, oiga. Es como cuando nosotros decimos: ya van a ver, ya van a ver. Es lo mismo, es un hebreísmo de sentencia, un hebreísmo sentencioso. Es una particularidad del lenguaje hebreo, hermano. Jesús hablaba en hebreo o en arameo en ese tiempo. Y este es un hebreísmo. Es como que Jesús estuviera diciendo: van a ver lo que va a pasar. Cuando yo sea puesto en la cruz, el mundo sabrá que soy rey. Hoy día estoy sentado en una barca enseñando. Hoy día soy un simple sembrador. Pero cuando yo sea levantado en el luxio, en la parte más alta, este mundo va a ser alumbrado. Y entonces sabrán cuál es la verdad acerca de la salvación. Qué tremendo pasaje. Entonces, hay un tercer dicho aquí, un tercer signo que se encuentra en el verso 24 en adelante. También me gustaría mencionarlo, porque esto de alguna manera es la base de las reflexiones a las que quiero llevar esta tarde. Y les digo también: miren lo que oyen. Blepete. En griego, Marcos 4:24, estoy en Marcos 4:24. Y les dijo también: pongan atención, miren, listen to me. Fíjense en mí. Eso le dijo Jesús. Mírenme, pónganme atención. Es extraña la frase, porque dice: pónganme atención, pongan mucha atención, pero en lo que oyen. Qué curioso. No es pongan atención en mi persona, es pongan atención en lo que oyen. Porque de la misma manera que ustedes me miden, qué fuertes palabras, era una multitud. Si ustedes se fijan en el capítulo 4 al principio, dice que la multitud vino a la playa del mar de Galilea para escuchar. Eran cientos de personas. Jesús les dice: fíjense bien. Pero fíjense bien en lo que oyen, no en mi persona. Porque de la misma manera que ustedes me miden, serán medidos. Qué buenas palabras. De la misma manera, ¿qué es lo que ustedes están viendo? ¿Al hijo del carpintero? ¿Al cesante? ¿Qué es lo que están mirando? ¿Al que multiplica panes? ¿O al que viene de Nazaret? ¿De Galilea? De donde dijo por ahí un religioso judío del tiempo de Jesús: ¿qué bueno puede venir de Galilea? Si de ahí ni siquiera han salido profetas. ¿Qué están mirando? Pongan atención en lo que oyen. Porque de la misma manera que ustedes me miden, así van a ser medidos ustedes. Pero al que pone atención, miren, verso 24, vayan allí por favor. Quiero que entiendan estas palabras. Y les dijo también: miren lo que oyen, porque con la medida con que medís os serán medidos, y aún se os añadirá a
a vosotros lo que oís. ¿Recuerda cómo comenzaba la primera parábola? Con un hombre que salía a sembrar. ¿De qué se trata la predicación del Evangelio? De una siembra. Y los que ponen atención en esta siembra, dice Jesús, les será añadido. No me midan a mí, yo soy un simple sembrador, dice Jesús. Pongan atención en el mensaje que les he dicho. Porque si ustedes ponen atención en el mensaje, se les añadirá más. ¿Qué dijo acerca de la parábola? ¿Cuánto era la multiplicación, los múltiplos de la siembra? Al 30, al 60 y al 100. Eso es una irrealidad, se lo digo aquí. Alguien podría decir, hasta que Jesús era chiriento. Chiva peludo. En Palestina, un saco de trigo puede dar 30 de cosecha. Y no, eso no se lo cree nadie. Porque en Palestina, en la mejor de las tierras de Palestina, daba 2 sacos por 1 de semilla. Y ese tenía suerte. ¿De qué está hablando Jesús? De su reino. Y dice que el que pone atención en las palabras de su reino no daría una cosecha natural, daría una cosecha sobrenatural. El que pone atención a las palabras del Evangelio que he predicado tendrá resultados en su vida sobrenaturales. Si pone atención en lo que oye, de la misma manera será medido por Dios. Y Dios le añadirá más y dará el 30, el 60 y el 100 por 1. Ahora hay oposición, dice Jesús. Ahora me buscan para matarme. Ahora rechazan mi mensaje. Ahora rechazan mi palabra. Pero si ustedes escuchan con atención, si ustedes se convierten en buena tierra, si ustedes entienden que esta semilla da fruto por sí misma, nada hay que hacer, solo hay que dejar que dé fruto. Entonces todo Dios lo añadirá al que escucha, hasta dar el 30, el 60 y el 100 por él. ¿Cómo estimula Jesús la fe de los que lo estaban oyendo? No era la multitud, por cierto. Ahí estaban los que lo rechazaban, los que lo medían como un simple hijo de carpintero. Pero también ahí estaban los que necesitaban, los marginados de la religión, los leprosos, seguramente algún ciego, alguna mujer que no había tenido una vida aparentemente o moralmente muy correcta para la sociedad de la época, pero estaba allí oyendo al maestro, ávidos de encontrar justicia. Al que pone atención a lo que digo, se le añadirá. Pero al que no pone atención aún lo que tiene, ¿de quién está hablando? De esos que creían ser poseedores de una promesa. ¿Recuerda cuál es el gran pecado de Israel? El orgullo. De haber creído que eran poseedores de una promesa y por eso rechazaron al Mesías. Es que somos hijos de Abraham. Es que nosotros somos salvos porque Dios nos eligió. En la salvación no hay privilegios. La salvación no tiene privilegios. La salvación no tiene que ver con condición social, la salvación no tiene que ver con condiciones familiares, la salvación no tiene que ver con condiciones religiosas, la salvación no tiene que ver con condiciones morales, la salvación no tiene que ver con que si somos más buenos o más malos, la salvación tiene que ver con poner atención en ese que ha sembrado la semilla, en ese que ha subido a la cruz y se ha convertido en la lámpara que alumbra nuestra vida. Aleluya. En ese que ha comenzado un reino que es una pequeña semilla, pero que al ser sembrada se convierte en un gran árbol. Tremendas palabras. Yo quisiera hacer algunas aplicaciones prácticas esta tarde, ya que hemos entendido estos dichos, ya que hemos entendido, yo diría, el corazón de los evangelios, hermano. Entonces podemos hacer algunas aplicaciones prácticas. Amado hermano en el Señor, una semilla abundante siempre dará un resultado
mutante. Cuando alguien, hermanos, trata de ponerle ropaje al Evangelio, cuando alguien trata de disimular el Evangelio, cuando alguien comienza a pensar de que el mensaje del Evangelio es un mensaje un poco añejo, un poco pasado de moda, arreglémoslo un poco, asociémoslo un poco con la cultura, hagámoslo más pop, hagámoslo más buena onda, ¿cierto? Cuando empezamos a disfrazar este mensaje, lo más probable es que el resultado sea un resultado mutantes. Y eso es lo que ha pasado con la predicación del Evangelio. Cuando un predicador, hermano, trata de afectar las emociones de las personas, y de eso hay muchos, lamentablemente, desde la calle hasta los programas de televisión. Lamentablemente hay gente que solo apela a las emociones. Alguien que se convierte solo porque ha sido tocado por las emociones, lo más probable es que deje de caminar y sea como una semilla sembrada en el camino. Luego vienen los pájaros y se la comen. No es una buena tierra. El mensaje del Evangelio, hermano, no puede ser disfrazado, ni puede ser vestido de ropajes especiales. El mensaje del Evangelio es lo que es. Cristo murió crucificado y resucitó al tercer día para que nosotros fuéramos salvos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa es la palabra que predicamos. Ese es el Evangelio que predicamos. Es verdad, los tiempos han cambiado, la realidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado, estamos invadidos del postmodernismo, estamos invadidos de relatividad, todo es relativo. La predicación del Evangelio no es relativa. No hay otra forma de ser salvo, sino solamente cuando recibimos y aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo como la única lámpara que puede alumbrar nuestra vida, como el único Dios que puede salvarnos, como la única persona que puede rescatarnos de nuestra equivocación, de nuestro error, de ir en dirección contraria a Dios. Te diré algo esta tarde. El pecado, hermano, no es ni fumar, ni beber un trago, ni ir al cine, ni haberse divorciado y tener otra pareja. Eso no es pecado. Y muchas cosas más. Esas son consecuencias del pecado. El pecado es ir en dirección contraria a Dios. Y lo que Cristo hizo en la cruz fue tratar de reconciliar con Dios. La solución del pecado es encontrar el camino correcto, es volverse a Dios por medio de Jesucristo. Él pagó por este error. Y el que acepta a Cristo en su corazón, entonces está reconciliado con Dios, y entonces su vida comienza a ser nueva, y entonces comienza a caminar, y comienza a conocer lo que es el Evangelio, y su vida comienza a ser transformada no por la religión, no por el pastor, no por los hermanos de la iglesia. La vida comienza a ser transformada por el poder del Evangelio de Dios. Entonces, no debemos sembrar una semilla mutante, porque vamos a tener resultados mutantes. No podemos invitar a la gente a venir a Jesús, porque, no sé, va a recibir algo, va a tener paz, o va a... Venga a Jesús, porque solo en Él hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres, dice la Biblia, que podamos ser salvos, sino en Jesús. La segunda cosa que quisiera comentarles es que una semilla germina bajo la tierra sin intervención humana. Qué tremendo, hermano, cuando nosotros estamos metiendo mano y tratando nosotros de hacer que ocurra algo en la vida de las personas. Ojalá en la comunidad Casa de Gracia podamos aprender esto. No somos nosotros los que transformamos las personas. No debemos andar preocupados de cómo vive este, cómo hace, qué hace, dónde va. No, mire, déjese de eso. Deje que Dios obre. Porque cuando la semilla de la predicación del reino de Dios es sembrada, esa semilla va a dar fruto. Lo dijo Jesús. El agricultor no sabe, lo único que hace es tirar, irse a dormir. Y el otro día se levanta y ve la tierra ahí como si nada.
O creo que les he contado que soy hijo de un campesino. Yo soy hijo de una mezcla cultural. Una mujer que estudió periodismo y de un campesino, un vaso. Yo no sé cómo se pudieron juntar y permanecer tantos años juntos, esa parte yo no la entiendo. Pero esos son productos de esa mezcla. Mi padre era un vaso, tenía un par de parcelas por ahí. Y recuerdo que en una de ellas sembró trigo. Y me tocó ese año estar allí, nos fuimos a vivir todos a esa parcela. Y me produjo una impaciencia tremenda. Ustedes saben que yo soy un poco inquieto, para quienes me conocen, un poco impaciente. Me produjo una impaciencia. Yo sabía que había sembrado y no salía nada. Y todos los días le preguntaba a mi mamá, era chico. Y me dijo, hinchado. Papá, pero ¿qué pasa? Tranquilo, ya va a salir. Y yo miraba, nada. Y al otro, nada. Y a la semana, nada. No, yo dije, esta cuestión falló. No, este caballero está mal. Y yo, no, aquí no va a salir nada. Y me olvidé como niño, hermano, me entretuve, me olvidé. Y un día, sin darme cuenta, hermano, abrí la ventana de mi dormitorio, quedaba justamente hacia el campo. Y vi, hermano, un césped verde, precioso. Todo el campo se había llenado de esa semilla que había brotado. Eso es lo que está enseñando Jesús. Usted siempre la semilla, le dije la palabra, de fruto. Ya llegará. No se preocupe, oye, cambia. Y es bueno entender esto, porque a veces nos pasa en nuestra relación con los hijos, en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestra esposa o con nuestro amigo. No, que yo tengo una pareja, pero yo le he hablado del Señor, pero este no cambia, ¿no? Haga que el Evangelio se convierta en algo agradable para nosotros. Mire, dice ahí que el agricultor tiró la semilla y luego se fue a dormir. Estaba acostumbrado. Mi padre estaba acostumbrado, pero él ni siquiera se inquietó, ni siquiera me dijo, hijo, a lo mejor estas cuestiones no van a salir. Lo que nos pasaría a nosotros, ¿no? Ahí iríamos a mirar todos los días, oye, sale. Él tranquilo, él se puso a hacer otras actividades, pero que esta cosa saliera y salió. Así es la semilla del reino de Dios. Da fruto. Usted siémbrela en su vecino, siémbrela en el señor del almacén, siémbrela en la cajera del supermercado, siémbrela en el compañero de la universidad, siémbrela con el compañero de trabajo, siempre esta semilla. Esta es una semilla de salvación y finalmente da fruto. Cuando hay buena tierra, da fruto. Lo tercero que me gustaría destacar es que esta semilla sembrada, hermano, siempre va a darnos una cosecha inesperada. Esta semilla que nosotros sembramos, hermano, según la palabra del Señor, siempre va a darnos una cosecha que supera nuestras expectativas. Hermano, cuando alguien recibe esta semilla en su corazón, téngalo por seguro, que Dios va a ir añadiendo su bendición. Va a ir cambiando nuestra vida, va a ir cambiando nuestra realidad, va a ir cambiando nuestro hogar, va a ir cambiando nuestra relación, van a ir cambiando, hermano, nuestra situación. Dios no nos va a dejar y va a añadir a nuestra vida, dice que va a añadir fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que, hermano, esta cosecha está garantizada. No se preocupe, no se aflija. Usted siente la palabra. Dios se va a encargar de añadir fruto. Siémbrela en su casa. Siémbrela con su familia. Siémbrela con sus hijos. Se lo digo por experiencia. No importa. Hoy día probablemente no veamos resultados. Pero yo estoy seguro que esta palabra va a traer resultados. Yo estoy seguro que si he sembrado esta semilla va a tener resultados. No, pero si este cabro es tan rebelde, si este nunca se va a convertir. Se lo digo yo. Se lo digo yo. Usted sabe. ¿Usted cree que mi padre y mi madre se hubieran imaginado que me iba a convertir a Dios? Cuando yo les decía en su hogar,
que los canutos perdían el tiempo, que los canutos andaban pensando en el cielo cuando aquí había tantas necesidades, que lo último que sería en mi vida sería ser canuto, que era lo último que me podía pasar, que lo último que me pasó. Me convertí en canuto. Puedo decirle que el Evangelio ha traído fruto en mi vida. Yo quisiera animarles como iglesia a sembrar esta palabra, pero también quisiera poner atención en algunas cosas. Para terminar, una iglesia sana, hermano, no es aquella que hace esfuerzos especiales para ganar gente. Yo quisiera que esta comunidad lo aprendiera. Una iglesia sana no es aquella que hace esfuerzos especiales para ganar gente. Sembremos la palabra de forma normal, hablemosle a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestro familiar, a nuestro compañero de trabajo, hablemosle acerca de Cristo y de este Cristo crucificado. Contémosle acerca de la historia de este Salvador. Probablemente, hermanos, al principio se van a reír de nosotros. Pero téngalo por seguro que en algún momento de necesidad, de debilidad, de soledad, probablemente en la oscuridad de su cuarto, ese amigo, esa amiga que escuchó ese mensaje, va a tratar de tener un encuentro con ese Jesús. Y ahí la semilla va a comenzar a dar fruto. Una congregación sana no es esa congregación que siempre tiene un programa cargado de eventos. Eso ustedes lo saben y quizá sea repetitivo, pero nuestra comunidad, hermano, no se va a convertir en una iglesia que todos los domingos, todos los fines de semana tiene un evento especial para ver si alguien se convierte. No, nosotros creemos que la palabra da fruto. Así que ese trabajo es simplemente sembrar esta palabra. Una iglesia sana tampoco es una iglesia que piensa que los resultados están en la continua innovación del culto o la modificación del ambiente de la capilla o la ubicación geográfica de la iglesia. Esas tres cositas, hermano, que a veces nos pasan la cuenta. No, si nosotros estuviéramos en la Alameda, ahí sí que llegaría gente. Tengo un pastor amigo, falleció ya el viejito. Tenía una iglesia, hermano, que canta una muralla muy dura. Cuando me mostró el lugar, hermano, yo le gritaron, con todo respeto. Mira esa tremenda muralla, aquí no te ve nadie. El viejito me dijo, a mí no me interesa que me vean. No me interesa predicar el Evangelio. Oye, me dijo, pero imagínate cómo va a llegar la gente aquí. Tranquilo, me dijo, yo me voy a dedicar a predicar. No sé, pasaron unos 10, 15 años. Un día recibí una invitación. Apellido Ramos, este pastor. Recibí una invitación, fui a su iglesia. Habían ahí, no sé, 300 personas. Me sacó y me dijo, mira, ahí sigue la muralla de la industria todavía. Es que hablamos del poder del Evangelio. No, esto no tiene que ver con el lugar geográfico. Es probable que si está muy parado en un lugar donde pasa más gente, entre más gente. Pero ¿cuánta de esa gente va a ser receptiva a esta palabra? ¿Cuánta de esa gente se va a quedar porque entiende lo que es el Evangelio? Porque entiende lo que Jesucristo hizo por ella. Tampoco está en los cambios, hermanos, que hacemos en el lugar físico. Conozco congregaciones, hermanos, donde todos los domingos se inventan algo. Ya los pastores parecen rockstar. Salen, hermano, entre medio de las luces y del humo ese que sale ahí, esa neblina, y ahí aparecen ellos peinados, hermano, pero ya de peluquería, hermano, con unos trajes brillantes y esta cuestión es ya de lo alucinante. Oh, tremendo. Ahí no está garantizado el resultado. Podemos cambiar las luces, la escenografía, podemos hacer mil cosas. Pero lo que nosotros predicamos es el Cristo. Miren lo que dijo Pablo cuando fue a Corinto, a la ciudad de Corinto. Me he propuesto entre ustedes no tener ningún argumento humano, ni filosófico, ni de sabiduría. Me he propuesto solamente predicar a Cristo y a este crucificado. 18 meses se demoró Pablo en tener una de las iglesias más grandes de Grecia. Así que quisiera animarle a compartir esta palabra con nosotros. Quisiera animarle a creer en el poder de esta palabra. Quisiera animarle a creer, hermano, que lo que nosotros predicamos es el Evangelio de salvación. Incline su cabeza un momento, vamos a orar.